El día de hoy veremos lo que es integración por segmentos desiguales. El día de hoy no me podrá acompañar mi compañera Carmen Lucía Rosales Gutiérrez, ya que tuvo unos inconvenientes personales. Y el día de hoy, pues yo les hablaré sobre el tema del día de hoy. A continuación veremos lo que es el concepto. Dice, ¿qué es? Estas son las fórmulas de integración numérica. Se han basado en datos igualmente espaciados. En la práctica existen muchas situaciones en donde esta suposición no se satisface y se tienen segmentos de tamaños desiguales. Un método consiste en aplicar la regla del trapecio a cada segmento y sumar los resultados, como vemos acá en la siguiente fórmula, que es y igual a h1 f de x sub 1 más f de x sub 0, esto dividido entre 2 más h2 f de x sub 2 más f de x sub 1 dividido entre 2, y así sucesivamente hasta h n números. Dice, donde h1, h2 y h3 y hn significan que son el ancho del segmento 1, 2, 3 y n respectivamente. Observe que este fue el mismo procedimiento que se utilizó en la regla del trapecio. De aplicación múltiple, la única diferencia entre dichas ecuaciones es que las h en la primera son constantes. Como siguiente dice, en algunos segmentos adyacentes son de la misma anchura y en consecuencia podrían evaluarse mediante las reglas de Simpson. Esto a resultados más usualmente lleva precisos. Acá podemos ver una gráfica donde nos muestra, donde nos quiere decir más o menos en qué momento usar la regla de un tercio del trapecio, la regla de 3/8 y nuevamente la regla de un tercio. Dice, cuando la longitud de los subintervalos no es igual, se usa una combinación de la regla trapezoidal y las reglas de Simpson, procurando seguir el siguiente orden jerárquico. Dice, cuando la longitud de los subintervalos no es igual, se usa una combinación de la regla trapezoidal y las reglas de Simpson, procurando seguir el siguiente orden jerárquico que veremos a continuación. Dice, condiciones. Que estas son las condiciones que nos dice en qué momento aplicar las reglas y en qué momento no. Dice, la regla de Simpson 3/8 se aplica si contamos con 4 puntos igualmente espaciados. La regla de Simpson 1/3 se aplica si falla la primera y contamos con 3 puntos igualmente espaciados. Y como tercera condición tenemos que si la regla del trapecio, la nueva, se aplica solo si no se cumple lo anterior, o sea, la regla 1 y 2. Acá tenemos una gráfica donde podemos ver el comportamiento de estas condiciones y lo que calculamos es el área debajo de la curva. Acá están nuestras funciones, nuestra h que aparece en nuestra fórmula y cómo la secante corta a la curva. Esta es la regla trapezoidal si hay segmentos desiguales. Como les mencionaba, esta es la fórmula que se usaba anteriormente, esta fórmula sencilla, pero ahora utilizaremos nuestra nueva fórmula
que es esta, la que habíamos visto anteriormente, con las siguientes funciones. A continuación dice, ¿cómo y cuándo usar el método? Los puntos se encuentran espaciados irregularmente, es desigual. Dice, otra condición, aplicación de reglas de Simpson y regla del trapecio o solo la nueva norma trapezoidal. A continuación tenemos un ejemplo de una situación donde podemos aplicar este método. Dice, se desea colocar azulejos sobre la pared de la parte inferior de una bóveda. ¿Hasta dónde termina la misma? ¿Qué cantidad de material se necesita para cubrir dicha área? Dice, como primer paso utilizaremos la regla del trapecio a un intervalo igual. Segundo paso utilizaremos la regla de Simpson 3 octavos y la regla de Simpson 1/3. Acá tenemos nuestra función que sería f de x es igual a menos 0.1 x cuadrado más 15. Tenemos nuestra tabla de valores en x y nuestros valores en f de x. Integramos nuestros valores y tenemos que la integral de 1 hacia 0 es f de x por dx igual va a ser a 1 menos 0 partido 2 por la f de 0 más f de 1 y esta integral nos da como resultado 14.95. Segunda integral es de 7 hacia 1 f de x por dx. Sustituimos valores, nos queda 7 menos 1 partido 8 por f de 1 más 3f de 3 más 3f de 5 más f de 7 y esta operación como resultado nos da 78.6. Como tercer paso, nuestra tercera integral es la integral de 12 hacia 7 más, no, perdón, f de x por dx igual 12 menos 7 partido 6 por f de 7 más 4f de 9.5 más f de 12. Y esto nos da el resultado 28.816. Y finalmente, la integral es la suma de las tres integrales anteriores. O sea, nuestra área total va a ser la suma de estas tres integrales, que da de resultado 14.95 más 78.6 más 28.816 nos dará de área de resultado 122.366. Y este sería un ejemplo utilizando este método. A continuación, un ejercicio por integración con intervalos desiguales aplicando este método. Nos dan nuestra siguiente integral, que es la integral de 1.2 hacia 0 de f de x por dx. Utilizando nuestra siguiente tabla de valores en x, serán los siguientes: 0, 0.1, 0.3, 0.5, 0.7, 0.95 y 1.2. Y para f de x tenemos 0, 6.84, 4, 4.2, 5.51 y 5.77 y 1. Y acá tenemos nuestra solución. Dice, vemos que el intervalo 0, hasta 0.01 podemos aplicar la regla del trapecio y en el intervalo de 0.1 hacia 0.7 aplicaremos la regla de Simpson de 3 octavos y en el intervalo de 0.7 hacia 1.2, perdón, la regla de Simpson de 1/3. Así tenemos las siguientes integrales. Nuestro procedimiento en nuestro primer intervalo, que es
de 0.1 hacia 0, perdón, 1.1 hacia 0 nos da 0.1 menos 0 partido 2 y sustituimos datos de nuestra función f de 0 más f 0.1 es igual a 0.842. En nuestra siguiente integral aplicaremos la regla de Simpson 3 octavos, como lo dije anteriormente. Integral de 0.7 hacia 0.1 y pues, aplicamos la fórmula que nos queda 0.7 menos 0.1 partido 8 en función de 0.1 más 3 función de 0.3 más 3 f de 0.5 más f de 0.7 y el resultado de esta integral nos da 2.7712. Como siguiente tenemos nuestra tercera integral, que es Simpson un tercio, de 0.7 hacia 1.2. Y nos queda 0.1, 0, perdón, 1.2 menos 0.7 igual, perdón, partido 6. Y nuestra función de 0.7 más 2 f de 0.95 más f de 1.2 y esta integral nos da de resultado 2.4658. Y como encontramos nuestra área y nuestra integral final es mediante la suma de las tres integrales anteriores. Y acá lo tenemos, que sería igual a 0.8, 8 perdón, 0.842 más 2.7712 más 2.4658. El resultado nos da 6.079. Ese sería nuestro ejemplo de cómo aplicar este método. Y a continuación, un concepto de cómo aplicarlo a, al ámbito de la ingeniería civil. En ingeniería civil, este método nos puede servir para el cálculo de diseño estructural, flexión y deflexión de vigas y entre otras aplicaciones más. Como conclusión a la que llegamos, bueno, pues es un, un concepto al que muy acorde al tema, es que dice que el método de intervalos desiguales para el cálculo de integrales nos permite obtener resultados en momentos o secciones específicas con objeto de un análisis más preciso. Combinando con el método del trapecio aumenta la precisión del cálculo. Y eso sería todo por el día de hoy sobre el método integración por segmentos desiguales.